Respecto a las generalidades del mantenimiento de un vehículo eléctrico, son bastante pocas, ¿ya? Comparativamente a un vehículo a combustión. Como primer punto, los motores eléctricos están diseñados para evitar su mantenimiento. Es decir, uno está acostumbrado a intervenir varias veces, ¿cierto? Desde que compra un vehículo a combustión, ¿cierto? Cambiar algunos inyectores, filtros, bujías, aceite, etc. Sin embargo, en un motor eléctrico está diseñado para no intervenir absolutamente nada en 15 años de operación, ¿ya? En una buena condición de operación. Por otro lado, el vehículo eléctrico, al tener un 60% en promedio de menos cantidad de piezas, es mucho más simple el sistema, ¿ya? Estamos hablando que hay embobinados de cobre, uno que otro, a lo mejor asientos de rodamiento para los ejes, ¿cierto? Y eso, comparativamente a los cientos de piezas móviles que existen en un motor a combustión, nos damos cuenta que es un sistema mucho más simple de poder efectuar un mantenimiento, ¿ya? Respecto a generalmente en un mantenimiento correctivo, es un cambio de pieza. No existe este mercado que existe en el motor a combustión, a lo mejor de desarme de motor, cambio de rectificación de motores, etc. En el vehículo eléctrico generalmente nunca hay que abrir un motor eléctrico, y si hay que intervenir algo, es mucho más conveniente comprar otro motor, ya que el mercado así fue diseñado, ¿ya? Muchas veces los elementos a reemplazar dependen obviamente de la cantidad de horas en que uno usó el vehículo o la cantidad de kilómetros que uno ha efectuado con el vehículo. ¿Y qué elementos son? Los filtros de aire acondicionado, refrigerantes de las baterías, limpia parabrisas, pilas del llavero, aceites de freno y las pastillas. Si nos damos cuenta, son elementos que en el vehículo a combustión también los tenemos que reemplazar, exceptuando el líquido refrigerante de las baterías. Obviamente las baterías, los bancos de baterías de litio, están refrigerados por una red, ¿cierto? Un intercambiador de calor cerrado que hace, ¿cierto?, esta transferencia de calor necesaria para mantener una buena temperatura en la condición de operación de tu sistema, de tu banco de batería, y eso no lo tenemos obviamente en el motor a combustión. Sin embargo, en los motores a combustión tenemos un refrigerante que es el que mantiene el motor a combustión refrigerado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ese sistema, ¿cierto?, muy semejante. Ahora bien, es el único líquido, es prácticamente el único líquido, ¿cierto?, contaminante o un poco más invasivo que existe en un auto eléctrico. Por otro lado, en las pastillas de los frenos, ¿cierto?, los discos de freno y todos los sistemas de freno, el mantenimiento también se reduce en un gran porcentaje debido a que existe esto del freno regenerativo, y eso hace que los elementos del freno, ¿cierto?, se vean menos desgastados a lo largo del tiempo y su condición de uso. Por otro lado, es interesante entender, relativo a las generalidades del mantenimiento, la cantidad de vida útil de las baterías. Muchos fabricantes garantizan entre 5 a 9 años, ¿cierto? Podría ser inclusive mucho más, dependiendo obviamente del modelo del auto. Y también entendamos que para maximizar, ¿cierto?, la vida útil depende mucho de la condición de operación, depende mucho si tú usas tu vehículo 30 km al día o 300 km al día, si lo usas en estado, ¿cierto?, sin algún tipo de descanso, si lleva el mantenimiento al día, si has efectuado obviamente la condición, si tienes tu vehículo en óptimas condiciones. Obviamente depende de varios factores este indicador. La empresa Nissan, por ejemplo, ofrece en su auto una garantía por lo menos de 8 años, al igual que los autos Tesla, ¿ya? Una garantía de su banco de batería. Esta garantía cubre el reemplazo del refrigerante y la batería misma en caso de deterioro. Si efectivamente hay un gran deterioro de la batería, obviamente este contrato de mantenimiento cubre este cambio de batería. El reemplazo de la batería depende bastante de, obviamente, la cantidad de energía que almacena, y esto puede costear entre $5.000 a $16.000, ¿cierto?, el reemplazo del 100% de la batería. Muchas empresas de seguro obviamente cubren este tipo de eventualidades, pero es interesante conocer obviamente el precio que vamos a manejar respecto al cambio de esta tecnología. Aquí podemos ver una matriz comparativa entre un vehículo a combustión, en este caso un vehículo de gasolina, versus un Renault, ¿cierto?, Zoe, que este es un vehículo eléctrico, ¿ya? Como podemos ver en el ítem de aceite motor, que tiene un orden de magnitud de costo del orden de 54.600 pesos chilenos, el Renault Zoe, ¿cierto?, no tiene esa cantidad, no tiene ese gasto, ¿ya? Por otro lado, el aceite de caja a cambio
que tiene un costo casi del triple del anterior, tampoco tenemos ese gasto relativo al auto eléctrico. Filtro de aceite, tampoco tenemos ese gasto. Por lo tanto, son ítems de ahorro, ¿cierto?, que benefician la evaluación de proyecto al momento uno querer adquirir un vehículo eléctrico. También, por otro lado, tenemos filtro de aire. Este ítem sí lo tenemos, ¿ya? Muchas veces son para esos sistemas de aire acondicionado o algún otro aire, ¿cierto?, que necesitemos al interior del vehículo. Filtro del carburante, obviamente no tenemos, no contamos con ello, no hay un carburante, no hay combustión, por lo tanto no tenemos un combustible que hay que oxigenarlo. Líquido de freno es una constante, es decir, sí mantenemos obviamente el gasto del líquido de freno. Sin embargo, recordemos que en el auto eléctrico ese líquido, el sistema de freno en general, se utiliza mucho menos, por lo tanto este sistema obviamente es mucho más barato en el mantenimiento. Líquido de refrigeración, ambos sí tenemos, ¿ya? Porque tenemos que refrigerar a lo mejor el sistema, en este caso el sistema de batería, ¿cierto? Necesitamos mantener la batería en una condición de operación de baja temperatura. Correa de distribución, en este caso no tenemos, ¿ya? No necesitamos un sistema de alternador, ¿cierto? Una distribución de diferentes potencias o diferentes RPM, ¿cierto?, de polea. Correa de accesorios no tenemos, por lo tanto sigue siendo un ahorro, ¿ya? Control de niveles de refrigerante, ¿ya? En este caso es cada 6 años, por lo tanto es marginal, ¿cierto?, relativo al costo respecto a una autocombustión. Control del sistema de freno, en ambos sí. Recordemos que el sistema de freno no se ve mayormente intervenido, simplemente se suaviza su condición de operación, como hemos hablado. Este es un plan de mantenimiento de un vehículo Nissan Leaf que es 100% eléctrico y podemos ver acá los diferentes actividades que hay que realizarle, ejecuciones de mantenimiento en virtud de los meses o kilometraje que este tenga, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos a enfocar en lo que respecta solo a vehículo eléctrico. Si nos damos cuenta, tenemos acá como primer punto, ¿cierto?, la inspección de cableado eléctrico. Es decir, cómo están los conectores eléctricos, si están sulfatados a lo mejor los conectores, los terminales, si hay algún tipo de óxido asociado, con el objetivo de garantizar, esto se hace cada 6 meses para garantizar una buena condición de operación en los próximos 6 meses de cada cierto conector, ¿ya? Por otro lado tenemos los puertos de carga, es decir, en la zona donde uno carga el vehículo, ver que esté en buenas condiciones. Muchas veces ahí eso está expuesto, ¿cierto?, a una condición de intemperie, donde a lo mejor los efectos climáticos pueden afectar, ¿cierto?, una buena transmisión energética, que pueden provocar eventualmente una condición de focos de calor que puede llegar a ser, ¿cierto?, catastrófico, ¿ya? Por otro lado tenemos, es interesante entender el reporte de uso de baterías, cómo ha sido el comportamiento a nivel global de la batería en los 6 meses. Eso se ejecuta, ¿cierto?, el reporte de batería del orden de cada, ¿cierto? Acá podemos ver que a los 12 meses, es decir, un año, después al próximo año, es decir, cada año necesitamos un reporte de las baterías para ir monitoreando su vida útil, ¿cierto?, y entender que ha estado en una buena condición de operación. Ahora bien, miremos el comportamiento de este sistema sobre los 100.000 kilómetros. Nos damos cuenta que, bueno, en un vehículo a combustión sobre 100.000 kilómetros ya empieza a tener a lo mejor sus primeras fallas respecto al motor a combustión. Ahí es exponencial el nivel de gasto que se tiene un usuario normal en un vehículo a combustión. Sin embargo, en un vehículo eléctrico nos vamos a dar cuenta que sigue siendo la inspección del cableado, que tiene un bajo costo, ¿cierto? Tenemos aquí algunas inspecciones de los sellos del puerto de carga, es decir, es un plástico que es el que sella el lugar donde se carga el vehículo de la intemperie, ¿cierto? Y tenemos los terminales de los sistemas, es decir, cómo está el terminal de los cables, una inspección visual de los cables que también tiene bajo costo. Por lo tanto, el mantenimiento relativo a un vehículo a combustión de las mismas características de un Nissan Leaf, un City Car o un sedán, ¿cierto?, enfocado, ¿cierto?, a una zona urbana, nos vamos a dar cuenta que es sustancial el nivel de reducción de mantenimiento. Este es un plan de mantenimiento de los primeros 80.000 kilómetros de un Model S, ¿cierto?, un Tesla Model S, donde el costo principal frente a un vehículo a combustión normal, ¿cierto?, tradicional, podemos ver que aquí existe una inspección general, es decir, vamos a ver el estado de las baterías, cómo están los conectores, ¿cierto?, el estado del controlador, el estado del motor, ¿cierto? Es una inspección general que se le hace al vehículo, que también en los vehículos a combustión se le hace por medio del monitoreo de los códigos de fallas del computador del vehículo a combustión, pero esto se replica muy bien en el vehículo eléctrico, ¿ya? Aquí también, tal como en Nissan Leaf, no vemos gasto en bujía, no vemos gasto en líneas de transmisión, ¿cierto?, en líneas de combustión,
no vemos gasto en filtros de aire, etcétera, filtros de aceite, ¿cierto? Y todo este tipo de elementos. Como podemos ver, acá tenemos algunos costos referenciales en pesos chilenos y podemos ver que un sistema de un mantenimiento muy simple, donde el usuario no tiene que intervenir en lo absoluto el motor del vehículo, y un poco eliminamos esa tendencia del usuario a tener que llevar al servicio técnico permanentemente el vehículo respecto a alguna falla motor. ¿Ya? Acá se trabaja directamente con un concesionario de Tesla, ¿cierto? Y hay una línea directa entre el proveedor del vehículo, ¿cierto? El fabricante del vehículo y el usuario del vehículo. Este es un plan de mantenimiento de un vehículo Chevrolet Bolt, uno de los más emblemáticos también en la electromovilidad. Como podemos ver, es bastante simple el mantenimiento respecto a una perspectiva de vehículo eléctrico. Hay que entender que las complejidades respecto al mantenimiento en un auto eléctrico va más de la mano en las acciones correctivas y los casos de accidentes que desde una perspectiva de mantenimiento preventivo, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos ver algunas de las acciones que se hacen: 12.000 kilómetros, 24.000 kilómetros, ¿cierto? Rotar neumáticos, reemplazo de filtros de aire, drenar y llenar refrigerante, ¿ya? Es decir, acciones bastante básicas, donde lo que nos está queriendo decir, ¿cierto?, esta marca, por ejemplo, que no es necesario intervenir los sistemas electrónicos, no es necesario intervenir, ¿cierto?, los sistemas de potencia, el motor, etc.